Capítulo 79 dice así: Tras el asentamiento de una gran disputa, deben permanecer resentimientos. ¿Cómo puede esto ser considerado bueno? Por tanto, los sabios sostienen la parte izquierda del contrato, pero no demandan el pago de la otra persona. Aquellos que tienen virtud sostienen el contrato, aquellos sin virtud sostienen las colecciones. El Tao del cielo no tiene favoritos, constantemente da a la persona amable. Este capítulo es una realidad. Cuando tenemos un problema, una discusión con alguien, con un buen amigo, con un jefe, con un compañero, tras el problema, tras la discusión, se empieza a asentar todo. Pero queda una parte de resentimiento, queda esa parte que durante unos cuantos días después, o a veces semanas, o meses, ves a esa persona y cuando la ves es como, esta persona me debe dinero. O, ya no es lo mismo que era antes. Y muchas veces lo han experimentado, muchas veces han experimentado que después de una discusión, una relación de amistad no volvió a ser lo mismo que era antes. Eso es porque quedó un resentimiento. Eso es porque quedó una parte sin sanar y sin perdonar. Y es lo que hace que cada vez que veas a esa persona, eso sea lo que recuerdes. Esto obviamente no es algo bueno, porque es tener ese resentimiento ahí todo el tiempo. Dice, entonces los sabios sostienen la parte izquierda del contrato. Para entender esta parte hay que saber un poquitito, hay que conocer un poquitito las costumbres de aquella época. En aquella época, cuando se hacían préstamos de dinero, para poder contabilizarlo no habían papeles y plumas. Entonces lo que hacían es que en una tabla de madera, en una tabla rectangular de madera, se escribía fulanito, yo fulanito le presté a menganito tanto dinero. Y en la otra parte exactamente lo mismo. Y esa tabla de madera se partía por la mitad. Se rompía y se partía por la mitad. El que había prestado el dinero se quedaba con la parte izquierda. El que había recibido el dinero se quedaba con la parte derecha. Cuando el deudor pagaba toda la deuda al que había prestado el dinero, ahora éste le devolvía la parte izquierda y la otra persona se quedaba con el contrato completo, queriendo decir que ya saldó su deuda. Debido a que la madera cuando parte no parte siempre de la misma manera, eso es lo que causaba que al tener dos mitades, si esa mitad correspondía con esa otra, tenía que encajar perfectamente, así que no había forma de falsificarlo, por así decirlo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es tener la parte izquierda del contrato? Es ser el que prestó, por tanto, al que se le debe. Y eso quiere decir, el que legalmente tiene derecho a exigir. Porque si yo te presto dinero a ti, entonces legalmente tengo el derecho de exigirte que me lo devuelvas. Entonces el que sostiene la parte izquierda del contrato es el que prestó el dinero. El que lo sostiene la derecha es el deudor, el que debe el dinero. Los sabios, dice aquí, sostienen la parte izquierda del contrato, es decir, dan, pero no demandan el pago de la otra parte. Es dar sin esperar a cambio, dar sin estarles diciendo lo que te tienen que devolver. Es, como vimos en otro capítulo ahí más atrás, ir a la guerra sin armas, levantar los brazos sin los brazos, es la no acción. Y es no solamente el no demandar el pago, sino que aquí, por eso dice la parte izquierda del contrato, te está diciendo que al tener la parte izquierda del contrato, tienes el derecho de hacer la reclamación, tienes el derecho de demandar el pago, lo tienes en tu mano, y aún así decides no hacerlo. Porque cuando no tienes en la parte izquierda del contrato, cuando no tienes derecho a reclamar, ahí lo entiendes, es fácil de comprender, ok, no tengo nada que reclamar. Pero cuando sí crees tener derecho, ahora empiezan las demandas, empiezas a pedir que te venga de vuelta. Debido a que hemos avanzado mucho,
Toda esa parte de dar sin esperar nada a cambio, lo hemos repetido un montón de veces y en la mente forma parte de una idea ya preconcebida. Sin embargo, cada vez que te decepcionas con alguien es porque le estabas demandando el pago del contrato y no te lo dio. Cada vez que te enfadas con alguien y te decepcionas, ese es el problema. Estabas esperando algo de vuelta. Y tenemos que tener la humildad previa para aceptarlo y reconocerlo. Sí, estoy decepcionado porque esperaba que esta persona me diese más. Me sentí por un momento que yo era el que había prestado, el que había dado, y que ahora esa persona me tenía que devolver. Y por tanto me siento decepcionado. Una de las maneras en las cuales les muestro que no aplican eso de dar sin esperar nada a cambio, o por lo menos no lo aplican al 100%, es con el pago de tus impuestos, de tus servicios, etcétera, etcétera. Tú pagas esperando algo a cambio y te enfadas cuando no obtienes ese servicio a cambio. Te sientes estafado, engañado, robado, porque pagas tus impuestos y esperas a cambio que la sociedad haga por ti lo que tú no quieres hacer y lo demandas. Pagas tu factura del teléfono y les demandas que te den el servicio por el cual estás pagando. Pero esa parte no la consideramos en el dar y recibir, ¿verdad? Solamente consideramos el dar sin esperar nada a cambio cuando se trata de caridad, o cuando se trata a veces, ni siquiera siempre, de amor. Pero pagar tus impuestos y pagar el agua, la luz, el teléfono, no es también un acto de caridad. No es también ese dar y compartir con los demás. Por tanto, ¿por qué esperas algo a cambio? Eso es lo que te lleva de nuevo a tu decepción. Es por eso que tienen que aprender a sostener la parte izquierda del contrato y aún así no demandar el pago de la otra persona. No exigir lo que venga de vuelta. ¿Y qué hacer cuando eso sucede y entonces te sientas que están aprovechando de ti y abusando de ti? Regresa al capítulo 78. Nada es más suave y más débil que el agua, y nada es más indestructible que el agua. ¿Sí? Esa es la actitud que debes tener. Regresar al agua. El agua no se ofende, no pelea, la contaminan, se filtra por la tierra y vuelve a ser agua pura. Nunca lucha. El Tao no tiene favoritos, da a la persona amable. ¿Okay? Es de nuevo cómo se equilibra todo. Una persona que no es amable solo quiere recibir, por lo tanto el Tao le quita. Una persona amable da, por lo tanto el Tao le da. Capítulo 80. Pequeño país, pocas personas. Déjales tener muchas armas pero no usarlas. Deja que se tomen la muerte en serio y no se alejan mucho. A pesar de que tengan barcos y carruajes, no tienen la necesidad de tomarlos. A pesar de que tienen armaduras y armas, no tienen la necesidad de mostrarlos. Deja que la gente regrese a atar nudos y usarlos, saborear su comida, admirar sus ropas, contener sus hogares, felices en sus costumbres. Los países vecinos se ven unos a otros, oyen los sonidos de los gallos y los perros unos de otros. La gente envejece y muere, no van y regresan unos con los otros. Estamos a punto por terminar. Estamos en el penúltimo capítulo del Tao, en el 80. Y nos está dando las últimas enseñanzas, las últimas lecciones. Es como nuestra graduación. Y en nuestra graduación lo que estamos estudiando es la liberación de nuestras estructuras, de nuestro apego a la imagen, a la identidad, para que no seamos rígidos, sino flexibles y sigamos la vida. Y desde ahí encontremos el equilibrio, no esperando que el Tao sea el que cause ese equilibrio solo, sino nosotros somos parte de ese Tao. Por tanto, tenemos que causar nosotros ese equilibrio en nosotros y luego ayudar a causarlo en los demás desde la no acción, desde el no entrometernos, desde el situarnos abajo y detrás, no arriba y delante.
Entonces, en este capítulo 80, que ya estamos a punto de terminar, está diciéndonos esa solución final. Un país pequeño con pocas personas, déjalos que tengan armas, pero que no tengan la necesidad de usarlas. Es decir, no les controles. ¿Quieren tener armas? Déjalo. Simplemente no habrá motivo para usarlo. Deja que se tomen la muerte en serio. Cuando alguien se toma la muerte en serio, ahora no juegan con ello. No quieren ir a una batalla donde primero ellos puedan morir, segundo donde ellos puedan causar muerte. Así que no se alejan mucho. En la época de las guerras, todos los hombres del ejército abandonaban su país o su ciudad y se alejaban para atacar o defenderse. Así que se tenían que alejar mucho de sus propios hogares, de sus casas, y el tiempo que estaban fuera era un momento de tristeza para las mujeres, para las familias, que estaban con esa incertidumbre de si sus maridos, sus padres, sus hijos iban a regresar vivos o no. Así que cuando no hay necesidad de tener armas y la gente se toma en serio la muerte, no van a sentir el deseo de alejarse y causar muerte propia o ajena. O sea, a pesar de que tengan barcos y carruajes, no necesitan tomarlos. Aquí los barcos y los carruajes no se refiere a los barcos de hoy en día, que son como el símbolo de un entretenimiento o de diversión, sino que aquí los barcos y los carruajes eran las herramientas de guerra. Los barcos y los carruajes eran como se alejaban para ir a esas guerras. Así que a pesar de tenerlos, no tienen que usarlos. Tienen armaduras y armas, pero no necesitan mostrarlas. Están ahí, en la no acción, pero no necesitan mostrarlas. Deja que la gente regrese a atar nudos y usarlos. Eso era una costumbre, una forma de... era su alarma. Era su alarma y calendario. Cuando algo sucedía y lo querían recordar, una de las costumbres era agarrar una cuerda, hacer un nudo. Y así iban recordando determinados eventos. Entonces, deja a la gente que haga sus nudos, que regresen a entretenerse haciendo nudos para recordar sus cosas, que disfruten de sus comidas, que disfruten de las ropas que han hecho, que se la pasen bien en sus hogares. Es decir, que la gente sea feliz. Haz que la gente vaya hacia la felicidad y no hacia la guerra. Dice, los países vecinos se ven unos a otros, se oyen los sonidos de los gallos y los perros unos de otros. Ahora traduzcamos esto de los países a nuestros vecinos. En aquella época llamaban país a un trozo de tierra donde alguien se nombraba rey a sí mismo. Así que habían muchos, unos seguidos de los otros, y a veces las fiestas, las celebraciones se oían de un lado al otro. Hoy en día no sucede así, nosotros no oímos los ruidos de otros países como tal, a menos que vivas en una frontera como tal. Pero de resto, llevémoslo ahora a nuestra experiencia. En lugar de los países vecinos, contempla tus vecinos, los que viven arriba de ti, debajo de ti, en el edificio de al lado, enfrente, y a ellos los oyes. El sonido de los gallos, ya no tenemos gallos, pero sí tenemos perros, y oyes los perros unos de otros, oyes la música que ponen, oyes las fiestas que hacen, oyes la vida que llevan. Y mientras tanto, tú estás en tu propio hogar, no te entrometes en lo que ellos estén haciendo en su país, que es su casa, sino que les respetas, y de igual manera ellos deben respetarte a ti. Así que no nos entrometemos unos con otros. Y dice, esa es la mejor manera de que la gente envejezca. Hoy en día, cuando decimos deja que la gente envejezca, suena como algo malo, porque tenemos toda esa batalla en contra del envejecimiento, de las arrugas, de bla bla bla. Pero en esta época hubo una era en la cual la gente no envejecía, no porque tuviesen la eterna juventud, sino porque morían antes debido a hambre, pobreza, enfermedades, guerras.
violaciones, asesinatos, así que era difícil que la gente pudiese llegar a envejecer, porque algo los mataba antes. Entonces, en una sociedad en la cual reina la absoluta paz, la armonía, esa colaboración de dar los excesos para rellenar las carencias propias y de los demás, de todos como una colaboración, con una colaboración de unos con otros, donde sabemos que el hogar de cada persona y la familia de cada persona es su país, donde no tenemos derecho ni autoridad para entrometernos. Solamente hay respeto hacia esa individualidad que cada uno tiene en la colectividad de la sociedad. Entonces, es como podemos envejecer, es como podemos morir finalmente de la vejez y no de todas las cosas que antes nos podrían matar. Cuando dice la gente envejece y muere, no van y regresan unos con otros, no van y regresan unos con otros, es precisamente el no estarnos metiendo en la vida de los demás, no entrometerte en lo que otras personas están haciendo en sus vidas. El capítulo 80 es, como les digo, cómo respetar y vivir en una sociedad para que todos se hagan sabios, para que reine la armonía y la calma. Capítulo 81 y último del Tao. Las palabras verdaderas no son bonitas, las palabras bonitas no son verdaderas. Aquellos que son buenos no debaten, aquellos que debaten no son buenos. Aquellos que saben no amplían sus conocimientos, aquellos que amplían conocimientos son los que no saben. Los sabios no acumulan, cuanto más asisten a los demás, más poseen, cuanto más dan a los demás, más ganan. El Tao del cielo beneficia y no lastima, el Tao de los sabios asiste y no contiende. En ocasiones, decirle la verdad a alguien, confrontar a una persona y decirle esto y esto lo estás haciendo mal. O cada vez que te comportas de esta manera, estás causando sufrimiento tanto a ti como a los demás. Y no es algo virtuoso. Esas palabras no son necesariamente bonitas. Sin embargo, son verdad. Y pueden ayudar a las personas a que mejoren y evolucionen. Pero siempre sentimos ese conflicto, no importa cuánta experiencia tengas. Nunca es agradable agarrar a una persona, decirle la verdad, sabiendo que le va a causar una reacción. Entonces, esa reacción de ese miedo de no querer lastimar a los demás, junto con la culpa de no querer ser tú quien lo haga, es lo que hace que en lugar de hablar verdades, hables bondades, hables palabras bonitas. Pero las palabras bonitas no siempre son verdaderas. Esto no es un absoluto, hay veces que la palabra verdadera sí es bonita, especialmente cuando le dices a una persona lo que hace bien, cuando le validas, cuando todo eso son palabras bonitas. Pero aquí estamos contemplando la otra parte, la parte de la severidad, la parte de cómo enseñamos a los demás, de cómo le decimos a los demás que están en un exceso o en una carencia, en uno de esos dos extremos. Y tenemos que decírselo en ocasiones, y no les va a gustar. Y en lugar de eso, ¿qué es lo que hacen muchos? No decir nada. Esperar a que otra persona se lo diga, esperar a que la vida se lo muestre, a que el Tao se lo muestre, para no tener que vivir esa confrontación y esa fricción. Esta primera línea de las palabras verdaderas no son bonitas. Te muestra tu miedo a las confrontaciones en la vida. Y cómo ese miedo a esas confrontaciones te hacen perder tu responsabilidad en la sociedad, tu responsabilidad con los demás, porque vas a elegir las palabras bonitas en lugar de las verdaderas. Respira.
Aquellos que son buenos no debaten. Una persona virtuosa no entra en una discusión o en un debate por tener la razón. Eso sería defender la identidad, de la cual hablamos en el capítulo 77. Entonces, una persona virtuosa, una persona flexible, suave, moldeable como el agua, no entra a debatir. El agua no discute, el agua solo acepta. Los que debaten ahora son porque no tienen esa virtud todavía. Aquellos que saben no amplían sus conocimientos. Aquellos que están en el Tao no sienten la necesidad de ampliar esos conocimientos. Los que amplían los conocimientos son los que sienten que no saben. Entonces crean más estructura, más identidad en su mente, por tanto se alejan más de la verdad. Los sabios no acumulan, cuanto más asisten, más poseen. Y aquí pareciera contradictorio. Cuanto más asisten, más poseen. Cuanto más dan, más ganan. Nos está diciendo la clave de la satisfacción y de la abundancia. No de la abundancia material como tal, sino de la abundancia en todos los sentidos. Cuanto más ayudas, cuanto más das, más ganas y más posees. ¿Lo ven? No está diciendo más te van a dar de vuelta, más te van a devolver, porque eso sería ir en contra del capítulo anterior que decía dar sin la actitud de recibir a cambio, sostener la parte izquierda del contrato. Entonces está diciendo, cuanto más ayudas a los demás, cuanto más das a los demás, más posees, más ganas, sin hacer una marca en quién tiene que dar o de qué manera va a suceder. Simplemente así es como sucede, porque el Tao todo lo equilibra, y si tú das mucho, el Tao te va a devolver mucho. El Tao del cielo beneficia y no lastima. El Tao de los sabios asiste y no contiende. El Tao del cielo nunca causaría daño a nadie, solamente ayuda y beneficia a todos. Por tanto, la verdad nunca duele. Cuando dicen la verdad duele, la verdad no duele. Lo que duele es lo que se resiste a la verdad, pero la verdad en sí no duele. Entonces, el Tao, por duro que pueda parecer, o por feo que pueda parecer porque no es una palabra bonita, lo único que hace es beneficiar y no lastimar. El Tao de los sabios es el Tao del cielo, por tanto, solo asiste y no contiende, no ataca, no va en contra, solo asiste. Hay una diferencia entre asistir y contender a alguien. Asistir es ayudarle, apoyarle. Contender es controlarle, entrometerte. Así que los sabios se comportan como el Tao, beneficiando y no lastimando. Hice en la meditación una metáfora de cuando una piedra es lanzada al agua y el agua, en lugar de tratar de devolverla, lo que hace es la abraza, la rodea y ahora la contiene en su interior. Mi pregunta es, cuando estábamos en esa parte de la meditación, ¿cómo te sentiste al ser tú quien recibía esa piedra? Al ser tú quien recibía esa ofensa, ese ataque, eso que viene del exterior, y ahora a ti te tocaba abrazarlo y contenerlo. Es normal al principio resistirse. Es la fricción, es la tensión superficial que hay que romper. Mientras estás no quiero, hasta que dices, ok, vale, me rindo. Y ahora la piedra entra. Esa es una parte. Ahora, la pregunta que les estoy haciendo es, una vez que la piedra ya entró, una vez que ya rompió esa tensión superficial y que ya te dejaste de resistir, ¿cómo te sientes sabiendo que estás cargando esa piedra? Que la estás conteniendo. Porque si la sensación es como de pesadez, de sí, la estoy llevando, pero ¿hasta cuándo? ¿Cuándo me la podré quitar de encima? Eso no es lo que hace el agua. Al agua no le molesta ni lo más mínimo tener en su interior piedras, sales minerales, bacterias, peces, ballenas. No le importa en absoluto tener en su interior y contener todo lo que necesite ser contenido.
No, el agua no está esperando a que las ballenas salgan de ella. El agua no está esperando a que la tierra salga de ella. Sino que lo único que hace es contener, contener, contener. ¿Cuánto tiempo? Recuerda la paciencia del agua. Por tanto, tenemos que aprender a suavizarnos para que nuestra tensión superficial sea muy finita o casi inexistente, y cuando algo suceda no se produzca ese golpe que se produce contra el agua cuando vas con la mano entera, sino que se produzca una penetración como cuando vas con el dedo. Y entonces ahora eso venga hacia ti y simplemente lo aceptas y ni siquiera te planteas por cuánto tiempo. Simplemente ahí es donde está ahora.